Hola y bienvenido a una nueva lección. Es el momento de crear la segunda escena de esta animación. Hemos creado ya la primera. En la segunda, el robot entra por la izquierda con un plumero en la mano y se pone a limpiar un poco el polvo de la cortina. Luego sigue caminando y limpia el polvo de un sillón. Por último, se va de la pantalla. Esa es la escena que vamos a crear ahora. Como ves, usa el mismo ciclo de caminar. No obstante, sí que debemos crear el movimiento que hace con el brazo. En resumen, tenemos que usar 3 ciclos de caminar y el movimiento del brazo. Vea la composición principal. Después de que el robot haya salido de la primera escena, deberíamos dejar al menos un segundo de separación antes de que vuelva a entrar en la habitación. Aquí, a partir del segundo 11,5, podemos empezar a crear la segunda escena. Recorta la primera manteniendo Alt y pulsando cierre de corchete. Arrastra ahora el robot con el plumero al panel Composición. Colócalo sobre el suelo. Ahora haz que la capa comience a partir de ese momento. Abre la precomposición del robot con el plumero. Como verás en pantalla, yo ya tengo hecho el rigging a este robot. Tengo los 4 controladores, uno para cada extremidad del robot. Además, lo tengo todo bien emparentado. Por ejemplo, la capa de la cabeza a la capa del cuerpo, y etc. Fíjate bien, he colocado el punto de anclaje de la mano derecha en la muñeca. El plumero está en la misma capa de la mano. No está en una capa independiente. ¿Lo ves? La misma. Por lo tanto, estamos listos para crear el ciclo de caminar. En esta ocasión voy a repetir el proceso de crear el ciclo de caminar. Pero para las otras 2 escenas que nos quedan, copiaré los ciclos de caminar que tendremos ya hechos. Acerca el zoom en la línea de tiempo hasta que puedas ver los fotogramas de 5 en 5. Abre el atributo de posición de los controladores de ambas piernas. Vamos a repetir el ciclo de caminar, pero en sentido inverso. La pierna izquierda es la pierna que se quedará por detrás en el movimiento. Crea un fotograma clave de posición para ambas piernas. Después, cada 5 fotogramas, iremos creando más fotogramas clave hasta terminar el ciclo de caminar. Desplázate al segundo 0 y mueve hacia atrás la pierna izquierda. Avanza 5 fotogramas y mueve la pierna. Por cierto, también debemos marcar la casilla de clockwise. Bien, mueve la pierna hasta que quede así. Avanza 5 fotogramas más y vuelve a mover la pierna hasta que quede estirada hacia adelante. Vuelve a avanzar 5 fotogramas y deja la pierna recta. Selecciona todos los fotogramas clave y haz 2 cosas. La primera, aplicarles una desaceleración-aceleración suave. La segunda, ir a interpolación de fotogramas clave y cambiar la interpolación espacial a lineal.
Y ya tenemos este ciclo. No queda bien todavía porque necesitamos más fotogramas clave. Hagamos el ciclo para la otra pierna, la derecha. Para el primer fotograma clave, movamos la pierna hacia adelante. Avanza 5 fotogramas más y deja la pierna recta. Vuelve a avanzar 5 fotogramas y mueve la pierna hacia atrás. Avanza 5 fotogramas una vez más y mueve de nuevo la pierna. Parece que necesitaremos marcar la casilla de clockwise. Selecciona los fotogramas clave y ve a Interpolación de fotogramas clave. Elige la opción de lineal y después aplica una desaceleración-aceleración suave. Ya sé que puede ser difícil recordar todas las posiciones de las piernas. Por eso mismo, voy a hacer una imagen con todos estos pasos y la voy a compartir contigo en la sección de archivos adjuntos. De esta manera, te será más fácil completar el ciclo de caminar para este proyecto, y en realidad para cualquier otro proyecto en el que vayas a trabajar. Asegúrate de descargar ese archivo, pues te va a facilitar mucho las cosas a la hora de crear el ciclo de caminar. Bueno, necesitamos crear más fotogramas clave. Pero antes de eso, debemos saber cuánto tiempo tardará el robot en ir desde fuera de la pantalla hasta la cortina. Pongamos que tardará 3 segundos. Movamos el robot hasta donde está la cortina. Abre el atributo de posición del robot y crea un fotograma clave. Luego avanza 3 segundos y crea otro fotograma clave ahí. Regresa al primer fotograma clave y mueve el robot fuera de la pantalla. De esta manera, al reproducir la animación, el robot irá avanzando hasta la cortina. Está claro que queda un poco raro, ya que aún no tenemos el ciclo de caminar completo. Coloca el indicador de la hora actual sobre el segundo fotograma clave, y luego entra en la precomposición del robot. Hemos dejado el indicador de la hora actual ahí para saber que el ciclo de caminar debe llegar hasta ese punto. Para asegurarnos aún más, coloca ahí un marcador pulsando la tecla asterisco. Ahora ve copiando y pegando los fotogramas clave hasta llegar al marcador. Borra los que sobren. ¿Ves que tenemos algunos más allá del marcador? Bórralos. Ahora ponte a copiar y pegar los fotogramas clave de la otra pierna. Como antes, borra los que sobren. Nos quedará algo como esto. Necesitamos que el ciclo de caminar termine con las dos piernas rectas. Voy a colocarme aquí y voy a borrar el último fotograma clave de la pierna derecha. A continuación, me coloco sobre el último fotograma clave de la pierna izquierda y la muevo para que quede recta.
Perfecto. Volvamos a la composición principal y echemos un vistazo a ver cuándo debería detenerse el robot. Creo que aquí. Arrastremos el último fotograma clave aquí. Veamos qué tal queda ahora. Vale. Ahora que el robot llega hasta este punto, tendremos que hacer que se mueva también el cuerpo, igual que hicimos antes. Hay dos maneras de hacerlo. Por ejemplo, ve al panel Proyecto y abre la precomposición del robot con la regadera. Luego, ve a la capa del cuerpo, haz clic en el atributo de posición y pulsa Control C. Vuelve a la precomposición del robot con el plumero y ve a la capa del cuerpo. Abre el atributo de posición y pulsa Control V. Con esto ya tendremos el movimiento del cuerpo. ¿Qué ocurre? Que el otro robot tenía una posición distinta. Por lo tanto, no nos vale con copiar y pegar sin más. Para hacerlo bien, crea un fotograma clave en el segundo cero. Luego, crea otro fotograma clave 5 fotogramas después, y pulsa 2 veces la tecla de dirección abajo. Avanza 5 fotogramas más y pulsa la tecla de dirección arriba 2 veces. Luego avanza 5 fotogramas y pulsa 2 veces la tecla de dirección abajo. Aplique una desaceleración-aceleración suave. Después, solo tienes que copiar los fotogramas clave e ir pegándolos hasta llegar al marcador. Ya tenemos el ciclo de caminar. Creo que tengo que mover un poco este fotograma clave. Bien. Cuando el robot llegue a este punto, mirará hacia arriba y empezará a limpiar el polvo de la cortina. Abre el atributo de posición de los controladores de ambos brazos. En realidad, solo hace falta abrir el del brazo derecho, ya que el otro no se moverá. Crea un fotograma clave y después avanza 10 fotogramas. Ahora mueve el brazo hacia arriba. A ver qué tal en la composición principal. Como verás, la mano tiene un aspecto extraño, así que habrá que arreglar eso. Para empezar, ve al controlador de ese brazo y abre el atributo de rotación pulsando la tecla R. Haz clic en el cronómetro. Pulsa la tecla U para abrir los atributos que tengan fotogramas clave. Desplázate hasta el segundo fotograma clave y en ese punto modifica la rotación usando un valor negativo. Así, que llegue hasta aquí. Una rotación de menos 175 grados.
Aplica una desaceleración-aceleración suave a los fotogramas clave. Ahora habrá que ir cambiando la posición y la rotación para simular que limpia el polvo. Avanza unos 10 fotogramas y modifica la posición un poco hacia la izquierda. Cambia la rotación ligeramente. Nos quedará esto. Aleja el zoom en la línea de tiempo. Selecciona los fotogramas clave y cambia la interpolación espacial a lineal. Como ves, cuando levanta el brazo, mueve la mano hacia la izquierda, pero luego necesitamos que vuelva a la derecha, así que podremos aprovechar los segundos fotogramas clave. Por lo tanto, cópialos y luego pégalos. Después, copia los terceros fotogramas clave y pégalos. Nos quedará este movimiento. Cuando llegue aquí, quiero que cambie la rotación y después que vuelva a la que tenía antes. Por supuesto, necesitaremos más copias de los fotogramas clave. Selecciona los fotogramas clave que hay a partir de ese punto y cópialos. Luego, pégalos. Y cuando el robot termine de pasar el plumero, el brazo tendrá que regresar a la posición original. Selecciona los primeros fotogramas clave, cópialos y luego pégalos después de los otros. Veamos cómo ha quedado el movimiento en la composición principal. El robot llega aquí, empieza a limpiar el polvo, y luego debería seguir caminando hacia el sillón. Es decir, necesitaremos de nuevo el ciclo de caminar. Copia los fotogramas clave de los controladores de ambas piernas. No obstante, recuerda lo que te dije antes. No basta con copiarlos y pegarlos sin más. Primero necesitas crear un fotograma clave justo en el momento en el que el robot termina de limpiar el polvo para que no obtengamos un resultado raro. Si no lo hicieras, el programa crearía un movimiento en las piernas que fuese desde que el robot llega hasta la cortina hasta que termina de limpiar el polvo. Ahora sí, copia los fotogramas clave y pégalos. Y lo mismo con la otra pierna.
Como te habrás imaginado, también habrá que hacer que el cuerpo se mueva mientras camina. Coloca el indicador de la hora actual aquí y luego copia los fotogramas clave de la capa del cuerpo. Pégalos justo donde tenemos el indicador de la hora actual. Veamos cuánto debería tardar el robot en llegar al sillón. Yo creo que 3 segundos podrían ser suficientes. Así, el robot se moverá a una velocidad parecida a la anterior. Coloca el indicador de la hora actual aquí y crea un fotograma clave de posición en la capa del robot. Colócate sobre el último fotograma clave de la pierna derecha y luego ve a la capa del robot y muévelo hasta que esté al lado del sillón. Cuando el robot llega hasta el sillón, tendremos que crear fotogramas clave para los brazos. Crea un fotograma clave tanto de posición como de rotación. Avanza 5 fotogramas y empieza a crear el movimiento, que será más sencillo que el anterior. Ahora modifica la rotación usando un valor negativo. Avanza 5 fotogramas más y vuelve a modificar la posición y la rotación. Este es el movimiento que tendríamos. A continuación, habrá que copiar y pegar estos fotogramas clave un par de veces. Vale, tenemos este movimiento. Ahora tenemos que hacer que el brazo regrese a su posición normal. Para ello, copiemos y peguemos los primeros fotogramas clave. Bien, veamos qué tal en la composición principal. Cuando el robot termine de mover el plumero, tendremos que hacer que vuelva a caminar. En esta ocasión, no nos va a hacer falta crear un fotograma clave nuevo en ambas piernas, puesto que ya tenemos la postura con los pies rectos. Copia los fotogramas clave de la pierna izquierda y pégalos justo cuando el robot ha terminado con el plumero. Copia los fotogramas clave de la otra pierna y pégalos también. Y con esto ya tendremos el ciclo de caminar. También nos hace falta copiar y pegar los fotogramas clave de la capa del cuerpo.
Ya sé que parecen muchas cosas por asimilar de una sola vez. En cualquier caso, una vez sepas el procedimiento, el resto consiste en ir repitiéndolo. Como comprobarás, este proceso es bastante similar al que vimos con el robot de la regadera. Bueno, ya tenemos el ciclo de caminar junto con el movimiento del cuerpo. A continuación, ve hasta este punto en la composición principal y crea un fotograma clave de posición para el robot. Luego avanza 3 segundos y mueve el robot por fuera de la pantalla. Y esto es lo que nos quedará. Comprobemos la escena al completo. El robot entra en la habitación, se pone a limpiar el polvo de la cortina, después se pone a caminar de nuevo, se pone a limpiar el polvo del sillón y por último se va de la habitación. No sé si te habrás dado cuenta de que nos falta algo. ¿Ya lo sabes? Nos falta mover la cabeza del robot. Cuando llega hasta la cortina, debería mirar hacia arriba. Y cuando llega al sillón, debería mirar hacia abajo. Ve a la precomposición del robot con el plumero y abre el atributo de rotación de la capa de la cabeza. Abramos los atributos de posición de ambas piernas para tener una referencia. Bien, cuando el robot empieza a pasar el plumero, la cabeza debería mirar hacia arriba. Crea un fotograma clave de rotación y luego avanza 10 fotogramas y modifica la rotación usando un valor negativo. Cuando el robot termine de pasar el plumero, la cabeza debería volver a su posición original, es decir, una rotación de 0 grados. Ahora, cuando empieza a mover el plumero otra vez, habrá que crear otro fotograma clave de rotación. Después, hay que avanzar 10 fotogramas y modificar la rotación usando un valor positivo para que la cabeza mire hacia abajo. Crea otro fotograma clave aquí y justo antes de que comience a caminar de nuevo, vuelve a dejar la rotación en 0 grados. A ver qué tal ha quedado. Vale, cuando está limpiando el polvo del sillón, el robot mira hacia abajo. Y cuando llega a la cortina, mira hacia arriba. Puede que estos detalles parezcan no aportar nada, pero en realidad son importantes. Los pequeños detalles son los que marcan la diferencia, así que procura prestarles atención. Bueno, hemos terminado con la segunda escena. Pasemos a la tercera.